El Mangekyo Sharingan es uno de los jutsus más poderosos que una persona en el universo de esta obra podría tener. Sin embargo, tal poder tiene un costo extremadamente alto. Cuanto más utilizas este Mangekyo Sharingan, más pierdes tu visión, es decir, el usuario de este se va quedando progresivamente más ciego mientras más utilice las habilidades del Mangekyo en exceso. Esto ya es algo establecido bastante claro en la obra, tanto que vemos varios personajes quedarse ciegos después del uso excesivo de su Mangekyo Sharingan. Sin embargo, existe un personaje que esencialmente nunca perdió la vista y es justamente quien más utiliza esas habilidades del Mangekyo. Este personaje es el tan conocido Obito Uchiha. Ahora, vamos a teorizar por qué Obito nunca se quedó ciego en ningún momento de la historia, para determinar más o menos por qué Obito debería haberse quedado ciego y por qué no lo hizo. Necesitamos analizar cuánto un usuario del Mangekyo necesita utilizarlo antes de quedarse completamente ciego. Empecemos. Por ejemplo, Sasuke, después de la lucha contra Itachi, él usa su Mangekyo Sharingan en dos ocasiones principalmente. La primera es contra Killer Bee, cuando utiliza la Amaterasu y luego usa el Enton para extinguir las llamas negras. Este es el primer uso y Sasuke ya siente dolor en sus ojos y algunos efectos secundarios del uso del Mangekyo. Luego utiliza exactamente la misma habilidad durante la reunión de los 5 Kages y, como todos sabemos, Sasuke es un luchador muy versátil, no depende únicamente de sus habilidades oculares. Obito, por otro lado, prácticamente solo tiene el Kamui, por lo que ese es el único recurso que usa constantemente, y cuando digo constantemente es constantemente, al menos hasta el inicio del arco de la guerra ninja en Naruto Shippuden. Al final de la reunión de los 5 Kages, Sasuke ya había perdido gran parte de su visión. Luchó contra los 5 Kages, por lo que obviamente fue muy agotador y tuvo que dar todo de sí. Sin embargo, la pérdida de su visión, al menos para mí, pareció muy rápida. Algunas personas dicen que Sasuke quedó completamente ciego después de este evento, pero eso no tiene sentido ni es cierto. Perdió bastante visión, pero aún se nota que podía ver. Sasuke nunca perdió completamente la vista, pero claramente estuvo bastante cerca. Tanto que en su lucha contra Naruto después de su enfrentamiento con Danzo, ya veía a Naruto completamente borroso. Entonces, podemos considerar, analizando a Sasuke, que después de aproximadamente 2 días de uso intensivo del Mangekyo, pierdes una cantidad bastante significativa de tu visión. Esto muestra lo problemático que es el uso de este doujutsu, especialmente para personas que no dudan en utilizarlo a cada momento, como el propio Sasuke. El hecho es que Sasuke despertó su Mangekyo Sharingan y, en cuestión de pocos meses, ya había perdido casi por completo la vista. Ahora tengan esto en cuenta mientras analizamos a Itachi. Itachi, por otra parte, despertó su Mangekyo Sharingan a los 13 años, después de la muerte de Shisui. No sabemos exactamente cuántas veces lo utilizó, pero Danzo afirma durante su lucha contra Sasuke que reconoció a la Amaterasu, lo que significa que muy probablemente vio a Itachi usando este jutsu en algún momento. Esto también significa que Itachi probablemente usó el Amaterasu antes de masacrar al clan Uchiha o incluso durante la propia masacre. Danzo tal vez fue testigo de ello. Por ejemplo, Itachi pudo haber utilizado el Amaterasu contra el cuarto Mizukage, pero siendo solo un Amaterasu esto no sería suficiente para dejarlo ciego. Sin embargo, es seguro pensar que Itachi utilizó su Mangekyo periódicamente mientras estaba en Akatsuki. Podemos ver esto por ejemplo cuando invade la aldea de la hoja. Usa el Tsukuyomi 2 veces y el Amaterasu una vez. Esto es en Naruto clásico, aunque no puede compararse realmente con lo que Sasuke hizo en la reunión de los 5 Kages. Sigue siendo un uso considerable. Sabemos que Itachi estaba casi completamente ciego a mediados de Naruto Shippuden. Podemos presumir que al inicio de su lucha contra Sasuke, su visión ya estaba a un nivel similar al que Sasuke tenía al final de la reunión de los 5 Kages. Durante esta lucha, Itachi usa el Tsukuyomi una vez contra Sasuke y también usa la Amaterasu posteriormente varias veces. De hecho, abusó bastante de la Amaterasu en esta lucha. Además, mantuvo su Susanoo activo por un buen tiempo, incluso en su forma completa, cuando usó la espada de Totsuka para sellar Orochimaru. Entonces, comienza a caminar hacia Sasuke
Sasuke en una de las escenas más impresionantes de la obra, supuestamente caminando hacia su hermano para robarle los ojos, pero está claro que en ese momento está completamente ciego. Esto significa que Itachi utilizó su Mangekyo Sharingan mucho más que Sasuke a lo largo de su vida. Entonces, ¿por qué Itachi no se quedó ciego y Sasuke sí tan rápido? Podemos pensar que Itachi utilizó este Mangekyo con bastante frecuencia, pero no constantemente. Probablemente no haya tenido que enfrentar a tantos oponentes del nivel de los 5 Kages, pero eso es bastante obvio, lo que significa que no necesitó utilizar este Mangekyo todo el tiempo. Ya analizamos a Sasuke y a Itachi, así que subamos un par de peldaños más arriba en la escala de poder y analicemos a Madara. Nunca vimos a Madara con su Mangekyo Sharingan básico, todo lo que vimos fue su versión mejorada o superior, es decir, el Mangekyo Sharingan eterno y el Rinnegan. Madara vivió durante el periodo de los estados combatientes, luchaba contra Hashirama casi todas las semanas, entonces tenemos que pensar que probablemente utilizó su Mangekyo Sharingan innumerables veces, tanto que eventualmente se quedó ciego, probablemente. Madara usó su Mangekyo mucho más que Sasuke o Itachi antes de perder la visión porque estaba en un periodo de guerra constante, tenía que usar este poder. Además, enfrentar al dios no es para cualquiera. Por más que Madara fuera muy poderoso en su forma base, necesitaba su doujutsu para enfrentarlo. Este caos total de la guerra hizo que Madara usara su Mangekyo muchas veces y con muchísima frecuencia. Perdió su visión cuando tenía aproximadamente 24 años e Izuna murió a los 24. Después de su muerte, Madara despertó el Mangekyo Sharingan eterno al trasplantar los ojos de su hermano. Esto significa que era mayor que Izuna cuando despertó su Mangekyo Sharingan y probablemente lo usó durante más de una década antes de quedarse ciego. Itachi lo despertó a los 13, Sasuke a los 16 y Madara estaba en medio de una guerra brutal. Los niños morían todo el tiempo, por lo que Madara probablemente despertó su Mangekyo aún más joven que Itachi y Sasuke. Vamos a presumir que lo despertó más o menos a los 10 años y tuvo más de 10 años de uso continuo, porque fue quien más necesitó usar este jutsu. Tal vez cada usuario del Mangekyo tenga un plazo de validez diferente, pero incluso si eso no tiene mucho sentido, no tenemos las respuestas, así que tenemos que crear algunas teorías. Y ahora llegamos al momento principal de este análisis y lo que todos estábamos esperando. Después de explicar el funcionamiento del Mangekyo Sharingan de Sasuke, Itachi y Madara, llegamos finalmente al protagonista de este video, Obito. Él nunca se quedó ciego, nunca se quejó de perder su vista, simplemente utilizaba el Kamui todo el tiempo sin ninguna preocupación. En todas las luchas que tuvo después de despertar su Mangekyo, abusaba del Kamui, lo cual pues tiene sentido, ya que es una de las habilidades más rotas de toda esta obra, pero no debería haber dejado a Obito ciego. Obito despertó su Mangekyo Sharingan a los 13 años al igual que Itachi y murió a los 31 años, es decir, usó su Mangekyo durante aproximadamente 18 años consecutivos. Podríamos intentar contar cuántas veces lo usó, pero sería demasiado. De lejos, aparte de todas las luchas que sabemos que Obito usó mucho el Kamui, la cuarta guerra ninja es literalmente cuando Kishimoto pierde el control con este personaje. Usa el Kamui sin ninguna limitación contra Itachi, contra Gai, Killer Bee y también contra Naruto. Incluso ya hizo un video en el canal explicando por qué Kakashi nunca se quedó ciego, así que si no lo has visto, corre a verlo. Obito debería haberse quedado ciego en algún momento, especialmente considerando que probablemente usó su Kamui en varias luchas que no se mostraron, incluso después de perder al 10 colas y quedar en un estado extremadamente débil. Siguió usando el Kamui sin parar y sin perder la vista. Y no, si estás pensando que los ojos de Obito eran especiales, olvídalo. Kakashi, que supuestamente usaba el Kamui con mucha frecuencia, tampoco se quedó ciego y lo usó durante gran parte de la obra. En la guerra, Kakashi menciona solo una vez que está perdiendo la visión, tanto que ni siquiera puede enfocar correctamente a Madara cuando Gai está luchando contra él. Por eso, Gaara tiene que llevarlo hasta Madara para que pueda ver la lucha correctamente. Entonces, usa el Kamui para distorsionar la esfera del camino de la verdad, permitiendo que Gai lo golpee. Es decir, los ojos de Obito no son inmunes a la ceguera. Este efecto solo no ocurre en el caso del Mangekyo Sharingan eterno, y Obito no lo tenía. Sin embargo, Obito tenía un as bajo la manga, algo que Kakashi no tenía.
las células de Hashirama. La mitad del cuerpo de Obito estaba compuesta por células de Hashirama. Cuando Obito fue aplastado por esa roca para salvar la vida de Kakashi, Madara implantó células de Hashirama en el lado aplastado de su cuerpo. Ni siquiera necesito explicar cuán valiosas son estas células, porque creo que todos ya saben su potencial regenerativo. Literalmente todo el mundo ninja quería las células de Hashirama para amplificar sus jutsus o incluso su propia regeneración. Estas células también permitían el uso del Izanagi, aumentando la capacidad de control del Sharingan, proporcionando una regeneración absurda, aumentando las reservas de chakra y mejorando la fuerza física del usuario. Entonces debo decirles que muy probablemente él no se quedó ciego debido a las propiedades regenerativas de las células de Hashirama. Al final del día, estas células son literalmente la justificación de todo lo sucedido en el arco final de la Cuarta Guerra Ninja. Al fin y al cabo, Hashirama era un monstruo en términos de poder y tiene sentido que sus células sean absurdamente poderosas. Pero bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar qué te pareció. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta la próxima.